viernes y como todos los viernes en temas espirituales hablamos sobre temas universales. Quizás puede ser un tema metafísico un día, quizás un día puede ser un tema de espiritualidad profunda, otro día puede ser sobre rituales o una teoría, lo que sea, ¿verdad? Este viernes es lo que me inspire, lo que me llegue y lo que encuentre, lo que llegue en el momento. De eso se trata. Entonces, hoy hemos titulado el programa La ira, buena o mala, y cómo tú puedes vencerla. En verdad, la ira es un estado emocional que nos afecta a todos. ¿Quién no ha sentido en un momento la ira? ¿Quién no ha sentido en un momento el coraje, verdad? Estar molesto. Yo pienso de que es una emoción muy humana y el que dice que nunca ha sentido ira o que se ha molestado, se miente a sí mismo porque es parte de la experiencia humana. Pero la ira es algo que tenemos que aprender a detener, es algo que tenemos que aprender a vencer. Y si vamos a permitir de que la ira llegue, entonces, ¿cuál es el motivo de su llegada? ¿Verdad? ¿En qué estado esta ira va a estar? ¿Será por algo de justicia, de misericordia? ¿Será por algo de orden divina? ¿Será por la justicia? O sea, hay que comenzar a pensar en todas estas cosas. Esta emoción que llamamos la ira es una emoción que se relaciona con los sentimientos de agotamiento, los sentimientos de la frustración excesiva, del rechazo también y de mucho más, o sea, de todo lo que pudiéramos considerar doloroso y negativo. De ahí nace esta emoción llamada la ira. Personalmente decidí hablar de este tema porque encuentro que la mayoría sufrimos de un descontrol de esta condición emocional y aunque no nos afecta a menudo porque no nos levantamos con ira todos los días, tenemos que saber manejarla cuando ésta decide llegar porque esta estado o la ira en sí afecta a todo lo demás. Yo pienso que cuando nosotros queremos estar en un estado de evolución y alta espiritualidad, deberíamos ir disminuyendo nuestra reacción, o mejor dicho, esa condición que puede existir en nosotros. Y todo se trata de perspectiva, todo se trata de entender y simplemente reconocer de que quizás lo que no ha causado una reacción o lo que está tratando de despertar la ira en nosotros está surgiendo o por obra del enemigo, en este caso me refiero al enemigo de la paz, el enemigo de los hombres, el enemigo de Dios. Igual puede ser quizás porque nosotros no aceptamos una situación y hay que aprender a aceptar. O sea, en verdad, todo lo que causa la ira en ocasiones no es enteramente bueno. Y por eso tenemos que tratar de primero entender las cosas por lo que son para vencer la ira. En ocasiones, hasta el sentirse avergonzado ante una situación puede producir una ira. Entonces, ¿qué hace en este caso? El sentir agotamiento o cansancio en medio de una situación puede producirla también y quizás no haya nada mal en enojarnos, pero debemos tener cautela en lo lejos que este enojo llegue, porque el enojarse pues es el enojarse, pero ¿hasta dónde tú vas a permitir que ese enojo llegue? Es importante desarrollar las técnicas que te permitan vencer el enojo para que no se produzca una ira grave en cada uno de nosotros. Desde un punto de vista espiritual, muchos consideran que la ira es una violación a lo que es el crecimiento espiritual. Y puede de que estas personas que dicen esto tengan razón, pero todo depende en qué significa la ira para ti. No, si tú has tenido ira anteriormente, ¿verdad? En tu proceso de evolución y crecimiento, no pienses que lo que acabo de decir es de que la ira es contraria a tu crecimiento, no. Hay ciertos puntos de vista y todo depende del por qué detrás de tu ira. Pero hay ciertos puntos de vista con la ira y la idea de que afecta la evolución o de que es una violación al crecimiento espiritual. Pero vuelvo y repito, de que todo depende de lo que la ira signifique. Si miramos y utilizamos la Biblia como un punto de referencia, que sabemos de que es la palabra de Dios y de que nos comunica muchas cosas y muchas verdades, en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 26, podemos encontrar un verso que dice, atención, 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 airaos, pero no pequéis. Vuelvo y repito, airaos, pero no pequéis. Que con otra palabra es como decir, pueden llegar la ira, pero no deje que la ira te permite pecar. O sea, de que llegar a ese estado emocional independientemente no es tanto una violación espiritual, sino es la reacción que la ira ocasiona, que puede ser el pecado, o sea, la acción en sí, ¿verdad? Entonces, si tú de momento sientes enojo, no te sientas enteramente culpable, porque te sentiste enojado, porque te sentiste molestada o qué sé yo, mejor trata de controlar el enojo en ese momento para que no peques por el enojo, ¿verdad? Dicen que pecamos en pensamiento, en obra y en omisión.
Entonces, a veces cuando nosotros nos enojamos, el pensamiento se conduce o se lleva a que hay un coraje o queremos hacer eso o decimos una cosa o pensamos en algo que no debe ser. Entonces, lo que tenemos que aprender es no es tanto que el enojo no va a llegar, sino a la reacción que vamos a tener en medio del enojo. Cuando meditamos en este verso, en Efesios 4:26, podemos encontrar que el sentirse enojado no necesariamente implica que hemos cometido una infracción espiritual. Esto es lo que este verso nos dice. Es simplemente una reflexión para que ustedes se den cuenta de que es algo natural, ¿verdad? Dios sabe que somos seres emocionales. Dios sabe que es parte de nuestro ser, el ser emocional. Porque Dios no creó. No hay una parte de ti que Dios no conoce. Yo quiero de que cada uno de ustedes lo entiendan. Dios conoce lo más íntimo de tu ser, por eso es que tenemos que ser honestos en nuestras oraciones. Yo siempre hago la mención en otros programas de que hay gente que, por ejemplo, cometen errores y ellos saben, están conscientes de sus errores y aún así dicen en sus oraciones, ay Dios mío, yo he sido una persona tan buena, yo no le hago daño a nadie, pero quizás hace 2 semanas les robaron el pan a un pobre mendigo, a un pobre desamparado y dicen que no hicieron nada malo, quizás porque se le olvidó el pecado que cometieron o quizás porque en verdad se sienten de que no han hecho nada malo, pero el hecho es de que tenemos que ser honestos porque todo lo que hemos hecho y dicho, Dios lo conoce. Yo siempre digo, y esto lo aprendí yo de un mentor espiritual en unos talleres que yo visitaba todos los domingos. Este mentor me enseñó a entender de que para Dios obviamente no hay nada oculto. Dios va a apreciar en ti una oración que sea más abierta que aquella que donde tú trates de ocultar quién tú eres, porque para Dios nada se puede ocultar. Así de que si tú eres un pecador, di, Dios mío, yo soy pecador, yo soy esto, yo soy lo otro, pero ten misericordia de mí, ayúdame en esto, ayúdame a vencer lo otro, porque cuando somos honestos en la oración, podemos ver cambios y resultados. Y Dios te ama naturalmente, sobre todo, pero es un respeto, ¿verdad? Es una acción de nosotros y de confianza, de decir, yo sé que Dios me ama sobre todas las cosas y yo no voy a mentirle sobre lo que yo he hecho y dicho porque quiero engañarlo, porque no se puede engañar. Es una idea humana. Dios lo sabe todo. Entonces, cuando tú estés en el proceso del enojo y la ira esté tratando de dominarte, trata de que no peques por el enojo o por la ira. Si sentiste la ira, ya, la sentiste. Deja la ira al momento, pero no deje de que eso te lleve a echar, perdonando la palabra, bueno, ni siquiera la voy a decir, que eches el San Antonio, o que eches una mala palabra al aire, o que eches, qué sé yo, no. Tratas de vencer y no permitir que eso surja ni que suceda en ti, porque así es que sucede la infracción. La ira en sí no, sino lo que pueda hacer que llega después. Todas nuestras emociones fueron puestas allí por nuestro Creador, pero la manera que la manejamos es donde está el peligro espiritual. Y este verso previo lo demuestra. Hay una clara diferencia entre una emoción intensa como el enojo y la hostilidad furiosa, ¿verdad? La hostilidad furiosa es donde tú ves que la gente cometieron un crimen, donde 2 mujeres se dieron a machetazo por un hombre en un sitio, donde 2 comenzaron a pelearse y se sacaron los dientes. Esto es una hostilidad furiosa y esta parte es la que tiene que ir disminuyendo en ti. Somos inteligentes, ¿verdad? Y la gente que acepta su inteligencia sabe frenarse ante una situación de hostilidad, sabe ser prudente ante una situación, ¿verdad? Esto está puesto en nosotros, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, y nos hace diferente a los animales, ¿verdad? Nos hace diferente a los animales salvajes del bosque. Ellos actúan bajo furia, bajo impulso, bajo instinto natural. Pero nosotros tenemos la habilidad de frenar esto por la conciencia que tenemos. Entonces, el enojo te va a llegar, pero no deje que ese enojo evolucione a hostilidad, porque ahí es que está el peligro. Y esta hostilidad es la causa de muchos malentendidos, esta hostilidad es la causa de muchos problemas y de muchas guerras y de muchas muertes, y hay que tratar de vencerla. No se puede justificar. Somos más que nuestras emociones, ¿verdad? Nosotros somos y tenemos inteligencia, conciencia, y no podemos dejar que simplemente lo que en el momento podemos sentir sea lo que nos domine. Trata de entenderlo. Esta última que yo te mencioné de la hostilidad furiosa es una enemiga mortal para el hombre, y el demonio, el enemigo, trata de sacar ventaja de tu hostilidad para ponerte en un estado de pecado, para hacerte perder la gracia, para hacerte perder la bendición.
Y muchas veces en tu vida diaria quizás las cosas no estén caminando como tienen que caminar porque tu hostilidad ha sido la que ha dominado tu vida mayormente. Entonces, de ser así, y yo no digo de que ninguno de los que están escuchando son víctimas de eso, pero quizás algunos sí y quizás algunos no, pero como quiera se menciona para que ustedes independientemente en su habitación, en su lugar, en su casa, hagan reflexión a ver si han sido víctimas y cómo pueden superarse de esto. No es de sentirse culpable, porque la culpa también es un engaño, es de aceptar de que es lo que es y poder evolucionar, decir, ok, yo me perdono, ¿verdad?, por mis acciones en un pasado y yo lo hice por X o tal razón. No es justificarla para repetir la acción, sino es entender de que somos en este planeta, en esta existencia, imperfectos, como lo es el planeta, pedir cambio para no seguir en nuestra imperfección, pero en un sentido pedir o mejor dicho, no dejar que la culpa domine y perdonarnos nosotros mismos. Eso se llama iluminación, ¿verdad? Llegará un tiempo donde nuestro pasado estará nuestro pasado, cuando nosotros estemos en evolución, y lo que hemos hecho en verdad no nos va a pesar ya, porque no hemos perdonado. Un perdón es una liberación completa. Perdónate. Entonces no deje que el enemigo nutra, ¿verdad?, la hostilidad en ti, ni permita que la culpa te domine, porque todos hemos cometido errores. Cuando tú entiendas de que somos imperfectos, entonces tú comienzas a perdonar tus errores. No hay por qué estar avergonzado, no hay por qué estar sintiéndote mal y pesándote y lamentándote. No, pide el perdón. Pide perdón a Dios sobre todo. Humíllate ante Dios sobre todo. Baja tu cabeza ante el Creador porque Él te ama. Y después reconoce de que si Dios te perdona, tú también puedes perdonarte. ¿Verdad? Porque si Dios es amor, entonces tú debes amarte a ti mismo también. Y es la clave. Así que trata de no dejar que la ira te conduzca a todas estas cosas de culpa y hacerte sentir como que esto te está alejando de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Dios siempre está en medio de nosotros. Ahora nosotros somos lo que creamos la barrera entre Dios y nosotros, con nuestras acciones y con nuestras creencias. Si aprendemos el concepto y lo aceptamos de que Dios está en medio de nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros en todo momento, en toda hora y en todo lugar, todo lo demás va a caer en cuenta y donde tiene que caer. Y vamos a vivir mucho más felices. Vamos a vivir mucho más felices, o por lo menos vamos a tener una mejor relación con nuestro Creador para que cuando llegue el bajón emocional tú digas, para arriba otra vez, por medio de la oración. La pregunta clave es una bien realista y para pensar. ¿Por qué debemos esperar en ocasiones el enojo? Bueno, porque esta es una emoción y las emociones tienen una fundación bioquímica. ¿Entiendes? Es una reacción bioquímica. Estamos hablando de un cambio químico y hormonal en tu organismo y esto significa que en ocasiones esto no va a suceder, aunque no queramos que suceda. Pero vuelvo y repito que el peligro se encuentra en cómo decidimos manejarla. Si te das cuenta, cuando tú llegas a enojarte, y si hablamos sobre la emoción, algunos dirán la emoción viene del espíritu, otros dirán de que puede ser una reacción bioquímica, pero yo siento de que son las dos cosas. Es un estado espiritual, pero obviamente el espíritu influye sobre el cuerpo. O sea, cuando nosotros desde el espíritu tenemos el enojo, pues sucede una reacción bioquímica que se comienzan a soltar hormonas, se comienzan a suceder cambios en nosotros que alimentan, que nos sube la presión, que se nos agita el corazón y comienzan a suceder tantas cosas. Entonces, este es el momento de desarrollar ejercicios para mantener nuestro espíritu en balance y el cuerpo también. Siempre lo he dicho, la existencia humana, la tuya, la mía, la de Perencejo, la de tu vecino, tu tía, tu amiga, tu abuela, tu bisabuela y todo el mundo, es de doble naturaleza. Espíritu y cuerpo. Este es nuestro estado real. Entonces yo digo y siento, y siempre lo he dicho, que el que no se trabaja el cuerpo y el espíritu en conjunto queda cojo. Hay que andar bien. Hay que andar bien. Uno todavía no ha llegado al cielo y tampoco ha dejado el cuerpo atrás. Entonces la gente que vive con la idea y concepto de que están en un estado de perfección, iluminación aquí en la tierra y que esto y lo otro, están equivocados porque todo es un trabajo y constante. Mientras en tierra estamos, tenemos que trabajar en nosotros, porque la perfección en este plano no existe. Tenemos que aspirar para la perfección en el espíritu, que es nuestro estado real, y en nuestra conciencia. Ahí sí podemos buscar la perfección, pero aquí en la tierra, la perfección es algo que solamente quizás por bendición o milagro de Dios llega. La vida de los santos, la santidad fue un perseguimiento de esa perfección.
pero aún los santos que conocemos, murieron, ¿verdad? Y después de morir, evolucionaron, elevaron, ascendieron a ese estado de santidad y perfección. Mientras en vida tuvieron, todavía cometían errores pequeños o grandes, algunos, ¿verdad? Pero se reparaban, porque es que es parte de la naturaleza humana. Por eso es que la santidad para ti, para mí es posible, porque cuando nosotros aceptamos a Dios, amamos a Dios y lo traemos a nosotros, abrimos el corazón, podemos alcanzar eso también. Y esto no es solamente católico, esto es cristiano, esto es budista. Mira la iluminación en los budistas, existe lo mismo, la santidad. Los budistas le dicen iluminación, iluminar a llegar a Buda, ¿verdad? Los católicos dicen volverse santo, los cristianos dicen volverse santo. O sea, es la evolución, es una evolución. Y tenemos que fijarnos siempre en eso y tratar de romper la ira, el enojo para poder alcanzar ese estado. No podemos hacer lo contrario y tampoco repetir el problema o el suceso que nos sacó de la paz. Tenemos que enfocarnos en nuestro pensamiento. Y también una cosa que es interesante, que cuando comenzamos a crecer espiritualmente y evolucionar, las cosas que una vez nos ocasionaron ira y enojo dejan de importar. Yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años o 19, en esa etapa, yo no tenía un sentido del humor, vamos a dejarlo ahí, yo no tenía un buen sentido del humor. Y a mí me molestaba que relajaran conmigo. O sea, me molestaba. Ni siquiera que me dijeras algo a chiste, porque quizás yo me lo tomaba como una ofensa. Y tuve un mejor amigo en aquel entonces, o sea, un amigo muy cercano que me molestaba tanto que eventualmente yo comencé a orar, a pedir, Dios mío, permíteme entender que no puedo tomar todo en serio, permíteme ser prudente, permíteme no reaccionar, tara. Y ese amigo me sirvió a mí como instrumento para yo no dejar que las cosas simples me molestaran. Quizás es un ejemplo que ni siquiera para algunos tenga una connotación o base espiritual, pero para mí sí lo es, porque si yo no hubiera tenido a esta persona en mi vida en un momento dado, para que me ayudara a entender que no podía tomar todas las cosas en serio. Claro, sí me molesté muchísimo a un principio, pero eventualmente dejé las cosas ahí. Sí, es lo mismo que tiene que suceder en nuestro diario vivir y en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que aprender a dejar las cosas que nos enojan y que nos afectan ir para ser más felices. Eventualmente ya me dejó de molestar y ahora de vez en cuando relajo con quien tengo que relajar, o sea, en otra palabra, la paso de lo más bien. Y cuando se trata de aquella etapa, no lo podía hacer. Entonces, les digo a ustedes hoy lo mismo, que quizás eso que me pasaba a mí en una área de mi vida le está pasando a ustedes en otra área de su vida, que se enojan fácilmente por una cosa o por la otra, que porque quieren atención o porque quieren ser escuchados, o porque le dijeron una cosa que no es, o porque en el trabajo te quitaron una oportunidad, o porque el compañero de trabajo quiere la atención de tu jefe, o porque te están haciendo sentir menospreciado. Todo es lo mismo. Los hechos individuales son hechos, ¿verdad? Pero la reacción emocional es la misma, el estado es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, hagamos lo mismo y busquemos evolución y cambio para no dejar que las cosas que en una ocasión nos molestaban nos sigan molestando. Entonces, es lo que le digo y le pido a ustedes. Tenemos que evolucionar y salir del patrón. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos encontrar esta evolución para que esa reacción hormonal y química no surja en nosotros? Pues aquí le tengo la clave. Atención, este es uno de los secretos más milenarios. Ustedes van a escuchar algo aquí que si yo hubiera hecho un taller sobre esto, le pudiera haber cobrado $10,000 por la entrada o más a los que vayan a llegar. Are you ready? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Este es el secreto ancestral. La meditación. Tan simple como eso, la meditación, la relajación. Y sí, algunas personas te van a cobrar $10,000 por un seminario de meditación. ¿Sabes por qué? Porque hay un gran valor en lo que es la meditación, hay un gran valor en lo que es la relajación. Y es una ciencia en un sentido que muchos todavía no entienden, pero que la ciencia ya ha comenzado a aceptar que tiene beneficio. ¿Tú sabías, o quizás no, de que la meditación se ha comprobado que tienes efecto en el cuerpo humano, o sea, efectos fisiológicos? Hay personas que se concentran y se centran en la meditación y han podido sanar un cáncer. Hay personas que se centran en la meditación y han podido superar una depresión. Hay personas que se han centrado en la meditación y han podido controlar sus reacciones emocionales.
La meditación, clave para poder manejar el enojo, para poder manejar la reacción en nosotros los seres humanos. Porque la meditación es el momento donde nosotros estamos en silencio escuchando la voz de Dios. La oración es cuando nosotros hablamos a Dios. La meditación es sentarte a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ese momento de relajación y afinar el oído, ese oído que es tan clave para lo que tú tienes que aprender, para poder manejar esa ira que tanto te afecta. Cuando hacemos lo contrario a lo que es la meditación, entonces los problemas comienzan a repetirse y la mente comienza en una búsqueda de la perfecta oportunidad. Queremos resolver los problemas emocionales desde un estado físico, o queremos resolver los problemas espirituales con soluciones humanas, o sea, soluciones de la carne y el hueso. Eso no se puede. Por eso es que hay personas que toman, por ejemplo, pastillas para la depresión y terminan adictas y con un mayor problema. Porque los problemas emocionales de enojo y de ira se pueden manejar por un tiempo cuando la persona no es espiritual con medios químicos para traer balance al cuerpo, pero no debe ser la única forma, porque después se crea un problema mayor, que es una adicción y quizás otros problemas de salud. Entonces, hoy te digo a ti de que si tú has estado dejando que el enojo te supere o dominada o dominado por la ira, entonces haz la tarea de la meditación. And if you don't know how to do it, si tú no sabes cómo hacerlo, entonces ve a la librería, cómprate tu libro de 10 pasos básicos para meditar, o comunícate conmigo y te doy los pasos. Pero el punto es de que tenemos que hacer lo máximo para que este estado de meditación surja en nosotros para dominar el enojo y la ira. Y si la ira llega, pues llega, pero para dominar y controlar nuestra reacción ante ella. Cuando hacemos lo contrario, olvídate que el problema se vuelve mucho más grande y ahí vamos a cruzar esa línea roja y llegar a la zona pecaminosa. Cuando miramos nuestra vida desde un punto de vista espiritual, tenemos que reconocer el potencial que existe en cada uno de nosotros. Yo me canso de repetirlo aquí en el programa por ser una verdad infinita y eterna. Hay una gran capacidad en ti y en mí. Nadie, ni nada, nada puede pararte. Solamente Dios. Nothing can stop you. Nada puede pararte. Tú eres una energía que está conectada a una fuente inagotable de vida, en todos los sentidos. Entonces, permítete que esa fuerza te llene. Permítete que esa fuerza te permita reconocer tu potencial, tu habilidad, tu capacidad. Las puertas están abiertas para ese mundo nuevo que tú buscas, ese mundo de cambio. Si la ira de hostilidad suele ser el estado común en tu vida, entonces es importante que reflexiones en todo tu potencial para poder cambiar. Primero tienes que creer que puedes cambiar. Una conversación que tuve recientemente con una de las personas que vino a visitarme no tiene que ver tanto con la ira, pero tiene que ver con creer en su potencial. Esto fue una señora mayor y ella me decía, yo no creo tener la fuerza ya para una cosa o la otra. Y yo le decía, pues sabes que el dolor que tú sientes por el problema que estás experimentando, la desesperación, el deseo de cambio, es tu fuerza. Hay que aprender a convertir agua en vino. Hay que aprender a convertir alcohol en aceite, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a cambiar las cosas y a dejar que quizás las debilidades se vuelvan las fuerzas. Porque a veces nos dejamos deprimir por las debilidades en vez de utilizar eso como la fuerza ganadora. Si tú estás deprimido, entonces deja que esa misma depresión te sirva para encontrar la alegría. Si te vas a deprimir, deprímete de estar deprimido para que eso te inspire el cambio. ¿Me entiendes? Tenemos que tratar de vencer el patrón que tanto daño nos está haciendo. El mundo es para ti. La ira te llegará. Es parte de la naturaleza humana. Pero tu reacción a este momento emocional es lo que te va a dictar a ti qué tanto la ira va a durar y qué tanto tú vas a pecar por ella. Que ojalá sea cero. Ojalá. ¿Verdad? Porque debería ser la dirección. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado el poder de amor y el poder del dominio en nuestras vidas. Y esto implica fortaleza, disciplina, y debemos recordarlo siempre. Dios nos asegura que nos dio amor y el poder de dominio en la vida, ¿verdad? Está tu libre albedrío,
está tu conciencia, tu inteligencia, está tu habilidad de amar, de ser caritativo. Hay muchas virtudes en ti que Dios te ha regalado para tú poder dominarte, para poder tener la fortaleza y la disciplina sobre todas las cosas. Entonces, let your discipline, deja que la disciplina te sirva. Y sí, yo sé que tiro de vez en cuando palabritas en inglés, pero eso se llama Rubén emocionándose. Pero ustedes me entienden, quiero de que se vayan sembrando eso en la cabeza. No olvides que si te lo encuentras difícil, esta es la clave, listen to this, escucha esto. Si no, oye, pon atención, atención, s'il vous plaît, para que no digan que nada más en inglés, ahí le tiré francés también. No olvides que si tú te encuentras algo difícil, el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está a tu lado para darte aquellas virtudes que necesitas para superar tu condición y encontrar la liberación. Cuando tú no tienes fuerza, deja que la fuerza de Dios trabaje en ti. Abre ese corazón y di, Dios mío, usted es un caballero y yo lo reconozco, pero en este momento yo abro el portón, ustedes escucharon la puerta, se abrió, hay que echar un poco de aceite a las esquinitas ahí, pero se abrió la puerta, entra Dios y comienza a darte la fuerza, a implementar los cambios. Si estamos perdidos, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dará la dirección para superarnos y encontrar el camino. Pero es importante llamarlo y pedir la ayuda. Si tú te estás ahogando en un río, tú te vas a quedar ahí como que te vas a hundir, como que te han puesto ladrillos en el piso. Yo voy a ver si sobrevivo esto sin pedir ayuda. No, tú vas a comenzar a patalear si tú no sabes nadar o te estás ahogando. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me estoy ahogando, se me acaba la vida. Entonces, cuando se trata de tu vida espiritual, cuando se trata de tu vida y tus necesidades diarias, tú tienes que ser como el hombre que se está ahogando en el mar y pedir auxilio de Dios para que no deje que tú te ahogues en el problema o que te ahogues en las emociones, porque la gente le pide ayuda a todo el mundo. La gente le pide ayuda a todo el mundo, pero a Dios no. Todo el mundo llama primero al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, a todo el mundo, pero lo último que le piden es a Papá Dios. Entonces, ¿qué tú vas a hacer hoy? ¿Tú vas a pedir ayuda a Dios para que te supere tu problema o tú vas a ir a los recursos humanos nada más? No, tú le vas a pedir a Dios primero. Y si necesitas asistencia o apoyo de un hermano o de una hermana, entonces tú vas a ese lugar. Pero primero la dirección debería ser a Dios. Primero la dirección debería ser a la fuerza divina. Entonces, hoy te digo, haz lo máximo para hacer ese cambio que tú necesitas para que la ira no te domine, el enojo no te domine y no te conduzca al pecado. Recordemos siempre que la ira es inaceptable, es aquella que nos impulsa a querer hacerle daño a nuestros prójimos. Y entiendo que suena como que me contradigo, no me estoy contradiciendo, yo digo de que suceda, el enojo va a llegar naturalmente, ¿verdad? Por una situación, pero tenemos que llegar al punto donde ya esa situación no nos moleste y estemos evolucionando para que esa ira no exista. De eso se trata. De eso se trata. Tenemos que hacer lo máximo para que esa ira no exista y para que la evolución emocional surja. El que deja de que la ira brote raíz, entonces desarrolla el odio en su corazón y de ahí es que viene el odio. Y encontrará un terreno peligroso en lo cual tus pensamientos y acciones serán contrarias a la paz. Paz necesaria para tu propia tranquilidad y bienestar de salud. Además, nunca olvidemos que el tener estos sentimientos pesados hacia los demás solo es peligroso para nosotros mismos. Es a nuestra propia vida que afectamos y es a nuestra paz que afectamos. El tú estar incómodo o incómoda con pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y estar viviendo con un enojo siempre, eso es lo que te está haciendo daño a ti, no es más nadie. Porque la que está incómoda e inquieta eres tú. Yo siempre uso la famosa clave, que desde que yo estoy en high school, en la secundaria, siempre lo he dicho. Que mientras yo te molesto, está fulanito prensa tomándose una Coca-Cola, una cerveza en una playa, o echando y cogiendo aire y cogiendo fresco, y yo desesperándome, yo volviéndome loco. No, eso no es así. Porque la ira y el enojo lo que te conduce a que tu paz esté ausente. Entonces, hoy te pido que si tú quieres ser libre, buscar liberación, tú vas a dejar de preocuparte tanto y buscar tu tranquilidad. Stanley Jones, oí Stanley Jones, un pasado misionero cristiano, que declaró que es más probable que un cristiano peque por sus reacciones que por sus acciones. Repito, un pasado misionero cristiano por nombre de E. Stanley Jones declara que es más probable que tú, que yo, que un cristiano, peque por una reacción que por acción. Entonces te das cuenta, si aprendemos a controlar la reacción,
entonces la probabilidad del pecado y de cometer el error disminuye. ¿Entiendes? Entonces aquí vemos un hermano cristiano que ha compartido esta idea y también yo la encuentro en similitud con lo que mis hermanos budistas y lo que los hermanos metafísicos entienden también, o sea, de que la espiritualidad es una, todos tenemos, y cuando nos encontramos con Dios, la verdad y la realidad es universal, es la misma. Entonces, tenemos que aprender estos conceptos y aprender a no reaccionar indebidamente para no pecar. Esto no excluye que es posible también que cometamos una infracción con acción, pero que es una alta cantidad, en una alta cantidad de ejemplos, la reacción es la que domina cuando se trata de cometer los errores. Entonces, recordemos ahora la frase bíblica donde Jesucristo nos dice que prestemos la otra mejilla, ¿verdad? Pon tu otra mejilla, entonces préstala. Muchos dirán, yo dar una mejilla, y es fácil. Pero sabes que el orgullo es lo que te hace decir eso. Y el orgullo es parte del ego. Muchas veces este orgullo no te va a permitir que tú aceptes esa frase que Dios te da, que Cristo te da, que ese gran Mesías, ese gran Maestro nos dejó. Que la apliquemos a nuestra vida para vencer el ego, para vivir en paz, para no permitir que la guerra y los problemas dominen en nuestras vidas. Si todos estuviéramos en paz, entonces el mundo estuviera en paz, porque los problemas en este mundo somos nosotros. Y si aprendemos a controlarnos, ¿verdad? Y a tener el control de lo que pasa, todo va a caer en cuenta, va a estar bien. El enemigo mortal del hombre y de todas las cosas divinas quiere que la ira devastadora encuentre espacio en nosotros, para él hacer uso de ella. Si la ira no está en ti, entonces no hay algo para usar en contra tuya. Entonces, debemos mirar que el que se enoja con otra persona bajo una condición de hostilidad, entonces cae en la zona roja. Y nuestra vida debe estar orientada a ser una vida armoniosa, llena de amor. Tenemos que recordar siempre que Dios nos dice que seamos lentos para la ira. Esa es otra de las frases bíblicas. Sé lento para la ira. Y esto significa que eventualmente evolucionemos para que el enojo no se desarrolle, para que la ira no exista, para poder superar y después no pecar. Esto es un mandamiento bíblico que todos debemos meditar y aplicar en nuestras vidas. Sé lento para la ira. Esto es un llamado a tratar con ella para superarla y amar a nuestros prójimos. Entonces, tu tarea hoy, everybody has homework, todo el mundo tiene tarea, es trabajar en los pasos para manejarla, y algunas maneras de poner en libertad las emociones que se encuentran reprimidas es hacer el problema que nos irrita un motivo de tu oración. Si tú estás llenándote de ira en todo momento, deja de que la ira sea el motivo de la oración. That has to be the reason. Si tú no te puedes concentrar en algo, entonces el hecho de no poder concentrarte debería ser el motivo de tu oración. O sea, de que nunca hay una excepción. Siempre es, no tengo ánimo para orar, pues ese es mi motivo de orar. Yo voy a pedir por ánimo. Y es así. Entonces deja que la ira sea tu motivo de orar. Explica también tus sentimientos negativos a una tercera persona que sea más madura y comprensiva y la cual te pueda aconsejar y guiar. Esos son los pasos para liberar la ira y el enojo. Ir a la persona que te ha ofendido y mostrarle un espíritu de amor y de perdón. Otra manera de controlar la ira. Comprender también que muchas veces Dios permite que ocurran acontecimientos que nos frustran y perturban enormemente para enseñarnos a tener paciencia y ayudarnos a crecer. Esta comprensión, que se parece un poquito a lo que yo le hice sobre mi historia personal. Darnos cuenta de que no hay ninguna ofensa que alguien nos haga que pueda ser igual a nuestra culpa delante de Dios. Y sin embargo, Él nos ha perdonado. ¿No estamos obligados entonces a mostrar la misma misericordia a los demás? Ese es el consejo número 5. Mi pecado no es más que el tuyo, ni el tuyo más que el mío. Pecado es pecado. Falta es falta. Entonces, en ese aspecto, date cuenta de que si alguien ha pecado en contra tuya, y de ahí nace tu ira, si tú aprendes a verlo desde ese punto de vista de que todos somos iguales, todos somos imperfectos en cierta forma, quizás tu imperfección es diferente a la mía, pero es igual a nivel del pecado, entonces tenemos que tratar de por ese medio encontrar el amor y perdonar al prójimo. Y todos hemos tenido esos momentos. Así que yo espero de que tú me hayas escuchado y más que escuchado de que, pongas atención y que lo apliques. Te pido de que pase la voz del programa, de que todo lo que has aprendido en el día de hoy lo apliques y que te sirva de mucho bien. Todo esto y más lo voy a compartir en el taller que voy a hacer en este año, en este verano.
que va a ser de transformación, de superación, de perdón, de controlar la ira, de prosperidad. Va a ser un taller completo. Pasa la voz y tráeme a una o a dos personas contigo para que participen. Yo voy a publicar la fecha pronto y los detallitos, pero espero verte allá. Va a ser en Nueva York. Y para la gente que está fuera de Nueva York, sabes que te voy a tener una manera de que tú puedas verlo después. Así que ahí tienes. Para los que están en local, tienen que llegar. Para los que están fuera, no me he olvidado de ustedes. Así que pasen la voz de eso, ve hablando con tus amistades y tus familiares. Mira, vamos a ir para un taller este verano que va a ser con este muchacho, conocido Rubén Ricard, o qué sé yo, como tú quieras presentarlo. Pero tú lo pones para invitar a una persona para que crezca, porque dicen que la unión está en la fuerza, y cuando hay dos personas unidas que tienen los mismos conceptos y están evolucionando juntos, pues dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Otra cosa, sígueme en todas las redes sociales. Estoy bajo Rubén Ricard y estoy bajo temas espirituales. Y les pido algo más, please, por favor, s'il vous plaît, como tú quieras, te lo digo, comparte un video que hice sobre un llamado de conciencia, crear conciencia. Está en mi perfil, lo publiqué hoy otra vez y lo voy a seguir publicando, porque quiero que este video llegue a la vida de muchas personas, que es el llamado al cambio. Estamos despiertos, dicen que estamos en la era del despertar espiritual, pero muchísimo estamos todavía acostados en cama. Despierta, pero muévete, sal de la cama. Y este es el video que yo les hago, para que lo compartan y para que la gente comience a pensar que estamos en tiempos muy sensitivos. Y si tú no cambias el mundo no va a cambiar. Si tú no cambias tú, entonces el mundo no cambia. Entonces ahí les pido de que compartan el video en su perfil de Facebook, en su muro, déjenme la vergüenza y qué sé yo, compártanlo, porque el que no hace lo que tiene que hacer para cambiar, entonces se va a condenar por sí mismo. Entonces hagamos lo que podamos para cambiar el mundo. Nuestro granito de arena tiene que ser agregado, porque si miramos los televisores y el mundo está en caos. Si no es un catástrofe natural, es una guerra. Si no es una guerra, es una huelga. Si no es una huelga, es un abuso. Si no es un abuso, es el racismo. Si no es el racismo, es la discriminación. Si no es eso, es la violencia doméstica. Es la criatura, los jóvenes. El mundo está en caos. Te cansa de quejarte de eso. ¿Pero qué tú estás haciendo para mejorarlo? Porque la gente se encanta quejarse. Oh my God, el mundo en que vivimos y qué sé yo. Quéjate, pero ¿qué tú estás haciendo para cambiarlo? Yo soy el tipo de persona que a mí no me hablen de problemas si no me van a ofrecer una posible solución. Porque yo dejo de escuchar. No me cuenta el problema si tú no me dices lo que vamos a hacer con el problema. Porque el que es consciente de un problema tiene que ser consciente de una probable solución o preguntar cómo se puede llegar a ella. Porque para quejarse, háganlo con un psiquiatra o con un psicólogo o en tus reflexiones personales, pero hay que encontrar solución. Así que si tú te cansaste de los problemas que tú estás viendo en el mundo, haz lo que tú puedas, da tu granito de arena y también comparte ese video que yo hice, que es un llamado a levantar conciencia. Espero contar contigo para eso. Está en mi perfil. Pasa la voz del programa. Estamos aquí de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora este. Espero contar con tu apoyo mañana. Hay que diga el lunes, mañana no porque es sábado, el lunes. Y todos los días de la semana. Gracias por tu apoyo y por tu participación y por tu pasar de voz. Eres la fuerza de mercadeo de este programa. Eres integrante de mi familia de temas espirituales y yo estoy muy agradecido de que tú estás aquí. Gracias. Los quiero mucho. Me pasen un bendecido fin de semana, lleno de paz, de serenidad y sobre todo de reflexión. Hasta el lunes. Chao.